de congregarnos para participar, Señor, de tu palabra, para sentarnos en ese banquete, Señor, que tú nos sirves continuamente, Padre. Sabiendo, Padre, que el pan nuestro de cada día, tú nos lo das en este momento, Padre. Que sean abierto nuestro entendimiento, papito lindo, y que por la guianza de tu Santo Espíritu, cada uno, Señor, esté en la capacidad, Señor, de entender tu palabra, de recibirla, Señor, de ser un receptor de ella, papito lindo, y fructificar conforme esa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, el tema que le traigo hoy, le he titulado las ayudas ministeriales. Mire qué tremendo. No puse pastorales porque esto es bien tremendo. Incluso Jesús, cuando envió a predicar a sus discípulos, envió de dos en dos. Me imagino. ¿Por qué? Porque uno se ayudaba con el otro. Porque la Biblia dice que dos son mejor que uno, ¿sí? Entonces eso es bien puntual. Al hablar de las ayudas ministeriales a la luz de la palabra, vamos a darnos cuenta que cada ministerio descrito en la palabra siempre tuvo una o más ayudas. Unas fallaron, otras fueron fieles, pero al final, creo yo, también vamos a identificar a partir de dónde empezamos a hacer una ayuda ministerial. Es decir, que entre todos hacemos posible no solo que exista una iglesia, porque puede haber una iglesia sin ministerio, es decir, que el pastor se fue, dice, no hay iglesia sin pastor, y ahí, pero permanece, entonces eligen alguno, ¿verdad? Alguna directiva, y ahí cuidan la iglesia. Yo sé que en algún momento usted se ha enterado de algún lugar que no hay pastor, y por ende, si no hay ministerio primario, pues tampoco van a haber ayudas ministeriales, porque si hay, por ejemplo, una casa apostólica, va a tener ayudas ministeriales que van a ayudar a ese ministerio apostólico a poder ser o alcanzar aquello que debe alcanzar. Hay una formación para ello, siempre se necesita. Entonces vamos a entrar de lleno. Por ejemplo, para identificar dentro de los 18 dones que la Biblia describe, dones carismas del Espíritu, hay un don llamado los que ayudan o el don de ayudas. No son las ayudas ministeriales, pero vamos a ver a qué se refiere. Y dice acá en 1 Corintios capítulo 12 verso 28, y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles. Eso nos da un orden, ¿verdad? Para las iglesias o ministerios que no reconocen el ministerio apostólico, Dios puso en una estructura acá y le da un orden. En segundo lugar, por eso nosotros, antes de decir lo siguiente, estamos bajo una cobertura apostólica. Yo tengo una autoridad, esta iglesia tiene una autoridad apostólica que debemos reconocer. Tal vez a un día que le conectémonos y nuestro apóstol nos quiere hablar a todos, el retiro, la proclama, ahí estamos. Y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros o los que hacen milagros, después dones de sanidad, y luego ¿qué? Ayudas, administraciones diversas y diversas clases de lenguas. Entonces, y hago esto unido a Romanos también y a otras citas de la Escritura, vamos a lograr completar los 18 dones. Pero en esta noche no estamos hablando de los 18 dones, ni tampoco del don de ayudas. O sea, esto es una forma. Por ejemplo, lo peor sería que uno ponga a alguien, usted le pida ayuda a alguien que no quiere ayudarle, ¿sí o no? ¿Verdad? Porque qué hermoso es. Por cierto, fíjense que alguien llegó a pedir trabajo a un lugar, y entonces el entrevistador hizo como que se le caía el lapicero, y el que llegó a la entrevista no le ayudó a recogerlo. Simplemente, buenas, dijo, ¿dónde me tengo que sentar? Yo quiero trabajar. Y esa era parte de su examen, no ayudó. Entonces, mire, o sea, eso es interesante, gloria a Dios. Y ahorita que estamos hablando el domingo recién pasado, y como eso quedó grabado, y se va a grabar una presentación del ministerio, del departamento de visitación y ayuda en la iglesia. Entonces, qué hermoso sería que ahí nos unamos todos los que realmente somos movidos a misericordia y fácil de extender la mano
a alguien que lo necesita, que regularmente este don de ayuda se está enfocado a ello. Y lo vamos a ver acá. Aparece el don de ayuda. Ahí está la palabra, dice alguien que da ayuda, alguien que produce un alivio en una necesidad. Dice, como uno de los servicios en la iglesia local, al dar ayuda, quizá dicho en especial de ayuda dada a los débiles y a los necesitados. Mire qué hermoso es eso. Pero que de alguna manera, por ejemplo, si usted desarrolla o le pide a Dios ese don de poder ayudar, entonces a la vez está ayudándome o ayudando al ministerio pastoral en este caso particular acá. O si usted, por ejemplo, tiene este don de ayuda, si hacemos una campaña evangelística y hay un evangelista ahí o un delegado evangelista en la palabra evangelística, y usted ayuda a repartir tratados o a poner una silla o a hacer algo, usted o ayudando a atender a las personas, a la vez le está ayudando al que está desarrollando esa tarea evangelística. Entonces es bien puntual. De alguna manera, si ayudamos dentro de la iglesia, si desarrollamos el don de ayudar, estamos ayudando no a la iglesia como tal. La iglesia es una entidad espiritual que el Señor estableció sobre la roca que es Cristo, dice la palabra. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero de alguna manera los que servimos dentro del ministerio, en la medida que ayudamos a las personas, ayudamos necesitados, en este caso estamos ayudando a desarrollar, a completar, a hacer la tarea más efectiva a nivel ministerial. Entonces también acá, por ejemplo, dice en 1 Tesalonicenses 5:14 que habla de son los que sostienen a los que están débiles. Puede ser en su fe. No, hermano, yo no creo en el Señor, y empieza el don de ayuda a ayudarlo, a fortalecerlo. O tal vez alguien que digamos ya no se quiere congregar como en este tiempo, y el Señor le da el don de ayudar a otros. Entonces usted fortalece de alguna manera a los débiles. Eso no lo hace a usted una ayuda ministerial, directamente hablando, porque ahorita vamos a entrar a considerar no el don de ayuda, sino las ayudas ministeriales que en la Biblia aparecen. En el libro de Hechos, capítulo 13, verso 5, dice acá, hablando del apóstol Pablo y Bernabé: llegados a Salamina, proclamaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, y tenían también a Juan de ayudante. Mire, ¿ayudante de qué era Juan en este caso particular acá? De un ministerio de dos apóstoles, porque Pablo y Bernabé, apóstoles, dice la palabra. Entonces, de alguna manera, las tareas que en este caso Juan tenía que hacer, Juan Marcos, usted quiere ver porque tenía el otro nombre es Marcos, era ayudante de los apóstoles en ese caso particular. Qué hermoso privilegio. Hermano, yo sí, ahí sí quisiera hacer ayuda ministerial yo de un apóstol, pero al final, así como incluso muchos que Dios levantó como ayudas ministeriales, ahora son unos evangelistas, otros son pastores, otros son maestros, otros son apóstoles, pero no empezaron de ahí, seguramente empezaron con el don de ayuda, ¿verdad? Porque obviamente, imagínense, hermano, hay una ayuda ministerial que no tiene el don de ayudar, no ayuda. Y podría ser que digamos, ¿y qué es usted en la iglesia, hermano? Ayuda de anciano. Así que tenga cuidado un poquito cuando se acerque a mí cómo se dirige, porque está hablando con una ayuda de anciano. Y usted, yo soy ayuda de apóstol, soy ayuda, pero de un escalafón mayor. Entonces, como que si no entendemos bien lo que hacemos, podemos tomar los privilegios dentro de la iglesia como un estatus, ¿verdad? Y eso ha pasado. ¿Usted qué es? Ayuda de diácono, hermano. Y ahora ya me ascendieron a diácono. Y después, ayuda de anciano, hermano. Y ahora ya soy anciano, hermano. Y voy a hacer huelga si no me ascienden a pastor o ayuda pastoral. ¿Por qué? Porque lo han tomado así, yo lo he visto. Y la verdad que más allá que el nombre como tal, el oficio en realidad es sumamente importante y necesario para el desarrollo de la obra. Entonces tenían a Juan de ayudante. Esta era una ayuda ministerial
en este caso particular, de un ministerio apostólico. La palabra que se usa ahí, mire, es uperetes. Y uno de sus significados, no se le vaya a confundir usted si vio ahí por si ahí vio un programa ahí llamado Chespirito, no se le va a confundir con un personaje que salía ahí. O se le va a quedar, pero es uperetes. Y uno de los significados de esta palabra uperetes es remero. Mire, hay un deporte que se practica que le llaman remo. ¿Ha oído eso? Y dice que se auxilian de varias personas que van en una, ¿cómo se llama esto? Canoas, y van remando. Entonces, cuando usted va a buscar, como que de alguna manera podíamos decir entonces que Juan Marcos era remero, no rimero, sino remero de Pablo y Bernabé, porque remaba. Pero en una oportunidad, cuando estábamos en el estudio de pastores, se tocó este tema, uperetes, remero. Y entonces, bien interesante, hermano, ¿qué particularidad entonces va a tener a una ayuda ministerial dentro de la iglesia? Que es remero, es decir, que anda buscando el rema de la palabra de Dios. Eso es glorioso. Si usted le quiere buscar ya una aplicación más allá de la literal, decir, yo voy a ser un remero de la iglesia. Por cierto, y si usted dice, ¿y usted qué es en la iglesia? Remero, rimero tal vez le van a decir, pero remero no. Pero remero, obviamente entendiendo nosotros en nuestro vocabulario espiritual, que busca o que tiene el rema de Dios. Entonces, digamos, ¿a qué se refiere esto? Porque vamos a entrar, por ejemplo, ¿qué pasaría si en cierto lugar Pablo se enfermaba o no podía estar o iba a otro sitio? ¿Quién iba a tener que predicar o enseñar la palabra? Juan Marcos. Te toca enseñar la palabra. No, hermano, yo solo iba con los remos ahí dándole, pero yo no pensé que me tocara predicar. Sí, pero como eres ayudante, pues no he agarrado ni un rema en todo. Deme en el tema, me preparo y en 8 días estoy listo. Entonces, de ahí la necesidad de que una ayuda ministerial sea alguien que está buscando el rema de Dios y que diga, ya Dios me dio un rema de la palabra. Primero Dios, un día me toca que enseñarla, predicarla. Pues todos aspiramos en algún momento en el templo, pero a veces Dios nos permite usar, como dijo un hermano, antes de tener un púlpito de madera, tuve uno de piedra, dijo. ¿Por qué? Porque en una piedra ponía mi Biblia y ahí empezaba a predicarla y a enseñarla. Hermoso. Entonces, dice esta palabra uperetes, significa también subordinado, ayudante, ministro, servidor. Denota o denotar, esta palabra denota a cualquier subordinado actuando bajo la dirección de otro. Entonces es una de las cosas bien tremendas. Como bien dijo alguien, que para ser un buen primero hay que hacer un buen segundo. Y a veces dentro de las ayudas ministeriales dice, él es el segundo del pastor. Y tal vez o la segunda, o sea, tomando en cuenta que es como que el segundo al mando, por decir algo. Pero obviamente se debe entender que entonces que la persona que es un remero o que está bajo como una ayuda ministerial es alguien que está bajo autoridad del ministro que lo cubre. Reconoce autoridad y eso es bien importante. Se sujeta a esa autoridad. Y quizá eso ha causado, podríamos decirle, que los remeros en un momento determinado dejan de ser subordinados y usan su influencia de liderazgo para generar una división, de manera que en varios lugares, yo recuerdo un caso muy cercano de un apóstol que experimentó una división y su hombre de mayor confianza dentro de la iglesia le divide la iglesia. Es decir, ya no fue un subordinado, ya no fue un remero, sino alguien que dijo, ahora si yo he aprendido, ahora ya puedo hacerla yo solo. Pero no fue enviado. Y aquí vamos a ver varias cosas en relación a este tema. Uperetes, propiamente de un subremero. O sea, el remero, al que llevaba la responsabilidad de la barca, por decir algo, era el que, obviamente, en este caso Pablo, pero el subremero era Juan Marcos. La palabra es compuesta, que viene jupo, que es bajo, y eretes, que es remero, bajo la autoridad del remero, un subremero. Mire, ahora es bien interesante esto, porque en Lucas capítulo 1 verso 2
ahí se vuelve a repetir, está la palabra operetes, que es una ayuda, en este caso particular, pero no se refiere a un remero como tal, sino a un ministro de la palabra. De ahí tomando en cuenta que de alguna manera, por ejemplo, en muchos lados tal vez han tomado en cuenta, dice, y porque siempre se necesitan las ayudas ministeriales. Pero alguien puede tal vez estar reciente en la iglesia y dice, ay Dios, porque aquí que me toque a mí ser ayuda del pastor o ayuda ministerial, ¿cuánto tiempo? Si es como que pensáramos que el privilegio es por antigüedad. Y yo creo que no solamente es una ayuda, sino pueden ser tantas como el ministerio se extienda y se desarrolle. A veces le podemos pedir al Señor, Señor, queremos que la iglesia crezca y se desarrolle, sí, pero el Señor no nos va a poner cargas mayores a las que podemos sobrellevar. Y tal vez uno, si no tiene ayudas, mayor cantidad de ayudas ministeriales, se va a fundir, ¿verdad? Tal vez va a poder apacentar, cuidar a cierto número dentro de la iglesia. Y las demás podrían considerarse ovejas sin pastor, en el sentido de que no hay alguien como una ayuda, como un brazo extendido del ministerio pastoral u otro ministerio para poder crecer y desarrollar ese ministerio de manera que sea de mayor edificación dentro de la iglesia. Esto es así, hermano. Entonces quiere decir que un remero al principio le toca a los remos y le toca remar a veces contra la corriente también, pero en un momento determinado llega a desarrollarse en la palabra, o debe desarrollarse en la palabra. Hechos 15:37 dice, Bernabé quería llevar también con ellos a Juan Marcos, a Juan llamado Marcos, pero Pablo consideraba que no debían llevar consigo a quien los había desertado en Panfilia y no los había acompañado en la obra. ¿Qué pasó con Juan Marcos, con este Euperetes, con ese ayudante? Que a la hora de, como dijo alguien, de rajar ocote, dijo, es un dicho, a la hora de los tunazos, a la hora de los problemas, era un remero, porque tenía un rema que decía, más vale que digan aquí corrió que aquí se quedó, que aquí murió, ¿verdad? Porque vino persecución, vino oposición, y usted puede verlo en el contexto acá, en los capítulos anteriores, y dice que Juan Marcos ni permiso pidió. Cuando vieron, se fue a Jerusalén, ya dijo, terminó la obra. Y pasado el tiempo, Pablo y Bernabé dicen, hay que ir a visitar las iglesias. Mire, ellos podían decir, ayúdame Bernabé, pero ya llevaban, porque la pregunta, ¿por qué cree usted que llevaban a Juan Marcos? ¿No se daban abasto ellos dos? Porque aparte de que Juan Marcos les era una ayuda ministerial, estaba siendo formado para desarrollarse ministerialmente también. Estaba aprendiendo. Pero obviamente cuando llegó el momento de dificultad, ¿qué sucedió con él? Huyó. Ahora que iban a visitar las iglesias, se cree que Bernabé tenía un parentesco, como que era sobrino, por decir algo pariente cercano, Juan Marcos, y él como que sus lazos de consanguinidad, de afinidad, él dijo, no, llevémoslo, y es un jovencito y ahí está. Y Pablo dice, no, ¿cómo lo vamos a llevar si este ayudante es un desertor? De manera que en un momento determinado podría decir que tú vas a ir a discipular a una casa, llevar la palabra, y te voy a decir, hermano, llévese este hermano o a esta hermana de ayudante que le ayude. Ay, hermano, si yo no necesito ayuda de nadie, no necesito tecomates para nadar, dijo alguien por ahí. Puede ser que no lo necesites, pero siempre es como una sabiduría poder tener a alguien más que está aprendiendo el oficio, ¿verdad? Que está haciendo ayuda, que está siendo formado, en algo va a ayudar. Entonces el asunto es que Juan Marcos anteriormente había desertado, dijo, no, muy difícil, muy tremenda está la situación, mejor me voy. Y ahora viene y dice que, pero Pablo considera que no debían llevar consigo a quien los había desertado y no los había acompañado en la obra. Miren qué pasa con las ayudas ministeriales en un momento determinado. Versículo 39, se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro.
Pablo ahí se separó de Juan Marcos, los dos, de Bernabé, perdón, como apóstoles. O sea, y Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Cuando nuestro apóstol ha tocado este tema, ha hablado que después de eso ya no se oyó hablar más de Bernabé, aunque se menciona como apóstol, pero ya no se menciona, porque la pregunta es: ¿quién lo envió a Chipre? No, él dijo: no, yo me voy a Chipre y aquí viene mi pariente, aquí me lo llevo. Si no no querés vos, pues ya no caminamos juntos en el ministerio, yo me voy para allá y tú mirás para dónde agarras. Y dice, salvo, dice que de ahí creo que se menciona una iglesia ortodoxa, una iglesia que ya no, obviamente ya no trascendió, por decirlo algo, mientras que Pablo busca otro Uperetes, busca a alguien más que fuese su ayuda. Aquí toma en cuenta a Silas y partió, siendo, ojo con esto, hermano, encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Cuando usted, por ejemplo, va a orar a un lugar, está en un discipulado: hermanos, salgo mañana de viaje, ¿será que pueden orar por mí? Y la iglesia, como una entidad o ese grupo de hermanos, bien pueden orar por ti, ¿verdad? En un momento determinado, salgo de viaje mañana al estudio de pastores, pero como va a ser en la zona 5, entonces envíenme de todas maneras, encomiéndenme para que me vaya bien. Pero a Pablo lo encomendaron, lo enviaron, lo pusieron en la gracia al Señor para que el Señor lo protegiera y lo cubriera. O sea, Pablo de alguna manera no lo hizo a su manera, sino que dijo: hermanos, yo tengo que hacer la obra del Señor, y fue enviado, encomendado, dice acá, pero también se llevó a alguien más como una ayuda. En Números capítulo 11, verso 27, vamos a hablar ahí de acá. Dice: y un joven corrió. Oiga con esto, esta es una de las situaciones que se da. Y un joven corrió y avisó a Moisés diciendo: Eldad y Meldad están profetizando en el campamento. Ojo con esto, lo que viene, verso 28. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, desde su juventud. O sea, ya había recorrido algunos años, ya tenía peso, ya tenía conocimiento. Y dijo: Moisés, Señor mío, deténlos. Miren, ves. A Moisés le fueron a avisar: fulano y mengano están profetizando ahí en el campamento, están dándole profecías, así dice el Señor, y profetizando y todo. Y entonces dice al ayudante: Moisés, como casi te doy una orden, detenerlos. O sea, ahí eso es bien delicado, ¿verdad? Regularmente, a veces pasa, yo creo que a veces vienen a la iglesia y hay gente, incluso, por eso hay que tener cuidado, hermano. A veces, ¿y usted cómo está en la iglesia ahí? Colaborando con el pastor, hermano. Y nuestro apóstol decía un día: no, usted, Dios no anda buscando colaboradores, lo que quiere es ponerte pastor para que seas pastoreado, ¿verdad? Porque yo he oído eso, incluso cuando un día, tal vez puede pasar allá en Zipacate, en el Atlántico, y ¿y por qué se viene usted? Soy consejero del pastor. Porque hay gente que si llega a la iglesia no quiere ayudar, sino a asesorar, a ver en qué se está equivocando el pastor, para ver en qué lo corrijo yo, ¿verdad? Pasa, hermano, o sea, le puede pasar a usted hasta un discipulado. Yo recuerdo que estaba discipulando en un lugar y llegó uno que solo llegaba para contradecirme. Y le dije: mira, si quieres discutir del tema, quédate y lo platicamos tú y yo, pero no confundas a las demás ovejitas que están ahí aprendiendo. Yo solo por eso llegaba. Dije yo, de plano, que el Señor, según tal vez él pensaba que el Señor lo había enviado a corregir lo que ahí se estaba haciendo mal, ¿va? Y digo: ¿por qué no lo hacen aparte, va? Entonces, pero note esto. Entonces, note la respuesta. Fue el ayudante de Moisés, su ayuda, Josué, el que Dios iba a levantar posteriormente. Aquí salió una salida en falso, por decir algo. Números 11:29, esta versión, mire, me llamó la atención. Y Moisés le respondió: ¿tienes tus celos por mí? Mas ¿quién diese que todo el pueblo del Señor fuese profeta? Que el Señor diese su espíritu sobre ellos. Ahora, ¿cuál era la visión aquí ministerial? La visión ministerial, el panorama, la perspectiva ministerial de Moisés es: no, hombre, estás preocupado porque dos estén profetizando. ¿Qué diera yo? Porque todos
en Israel profetizaran. Pero Josué dijo: detenerlos, Señor, están profetizando. A mí me recuerda esto como cuando estaba predicando Jesús y sus discípulos le llegan a decir, sus ayudas, le llegan a decir, Señor, habían unos que estaban predicando por ahí, fíjate, y se los impedimos porque ellos no andan con nosotros, no son de la misma nivel. Así que no, entonces Jesús les dijo: déjenlos, porque el que conmigo no recoge, desparrama. El que conmigo no es contra mí. Entonces eso es bien importante, hermano, la perspectiva. Porque en este caso particular, Moisés estaba pensando en una vida. Gloria a Dios, hermano, que profeticen y que mejor si Dios sigue levantando más. Pero Josué dijo: mándalos a callar, eso no los hemos autorizado todavía. Sigamos, Éxodo 24:13. Y se levantó Moisés con Josué su ayudante. Otras versiones dicen su servidor. Y eso es bien importante, hay que corregir varias cosas, porque usted ha oír a la gente: yo no le sirvo al hombre, yo le sirvo a Dios. Y eso no es cierto. Yo le quiero servir al hombre, yo soy seguidor de Dios y no del hombre. Falso, según la Biblia. Dios pone hombres. ¿Te acuerda usted cuando iban a celebrar la Pascua? Y el Señor le dijo a sus discípulos: vayan a la plaza y ahí van a encontrar un hombre que lleva un cántaro. A él síganlo, y donde él entre, ahí entren ustedes. Era el hombre señal. Entonces, por ejemplo, aquí dice Moisés con su servidor, no servidor de Dios, servidor de Moisés. Entonces, mucha gente quiere decir: yo quiero que Dios me levante en un ministerio y todo, pero yo quiero servirle a Dios y no al hombre. No, lo primero que Dios pone es: sírvele. Si no puedes servir al hombre que ves, al hombre de Dios que ves, no digas que puedes servirle a Dios que no lo ves. Entonces eso, solo aclaro eso porque cuando usted entiende que hay un ministerio y que Dios lo lleva a ayudar, a hacer ayuda, en realidad le sirve al hombre de Dios. Obviamente en ese recorrido Dios lo prueba, ¿verdad? Y al final, aunque sea el hombre, ¿se recuerda usted, por ejemplo, cuando sale Aarón y sale María, hermanos de Moisés, a decir algo? ¿Acaso solo Dios habla por Moisés? ¿Acaso no nos usa a nosotros también? ¿Y qué se cree Moisés? Si a él yo le cambié los pañales, tal les dijo María, porque realmente era mayor que él y ella lo cuidaba. ¿Y saben qué pasó? Le dio lepra, la expulsaron del campamento. ¿Por qué? Porque ahora no solo era su hermano, había sido levantado como un ministro, ¿verdad? Como un gran libertador. Y en lugar de ayudarles porque eran cercanos en parentesco, lo seguían viendo solo como Moisés, y no como Moisés, siervo de Dios. Esto es bien importante. Entonces, ahora mire qué interesante. Y se levantó Moisés con Josué su ayudante. ¿Y qué pasó con ellos dos? Y subió Moisés al monte de Dios. ¿Pero con quién se levantó? Con su ayudante. Aquí se sobreentiende que también el ayuda o las ayudas ministeriales tienen que subir al monte de Dios. ¿A qué? A buscar su presencia, a buscar su revelación, a orar. ¿Ah? Y eso es una de las cosas. A mí me lo han dicho varias personas que a veces no tienen un recorrido, no realizan un recorrido de fidelidad dentro de la iglesia. Dice: hermano, me ha pasado, el Señor me trajo aquí, hermano, para hacer su ayuda. Yo por lo menos con ese privilegio, como dijo un hermano, aunque sea de copastor, quiero aquí en la iglesia. Aunque sea, hermano, pero hermano, fíjese que hay que servir allá. Si pasa alguien en la puerta o si un bolito quiere entrar a la hora del culto, para que lo entre cargado o lo saque cargado si está molestando. No, hermano, ese privilegio no es para mí, es para otros. Y ahí el Señor lo empieza a probar a uno. ¿Ya? A mí, verás que yo, cuando nuestro apóstol cuenta cómo Dios lo usaba a él en el diaconado de la iglesia, y en el tiempo de los retiros le tocaba que limpiar ahí, cuidar carros. Y cuando yo veo ahora las naciones predicándole a miles de personas, digo yo: gloria a Dios por la vida de ese varón fiel, que supo de dónde Dios lo podía levantar y ahí perseveró.
y Dios lo exaltó. Y yo me gozo por eso, hermano. Digo, gloria a Dios. Y eso me recuerda a mí cuando en un momento determinado he tenido privilegios que son una bendición, ¿verdad? A veces sí, ser el remero de alguien. ¿Ve? Una vez nos tocó, fuimos a visitar a un profeta. Gracias a Dios iba el apóstol y fuimos a orar por él. Síganme, dijo el apóstol, vénganse, de remeros, de ayudar. Ay, no, que no voy, vénganse, porque aquí eso es bien importante, hermano. De ahí creo yo la necesidad de este culto, de este culto del miércoles, de la necesidad de orar y no desmayar. Creo que aquí vamos a poder estar orando por cada una de las áreas de la iglesia. Entonces, ¿por qué? Para verlas prosperar y desarrollarse. De lo contrario, ¿verdad? Como dijo alguien por ahí, el que no ora, el diablo viene y se lo devora, dijo. Bueno, todos subieron al monte. Esta es la palabra que se usa allí. Ya no es uperetes, porque es el hebreo, sino es la palabra sharat. Y sharat significa atender como servicio, servil o en adoración. Administrar, criado, ministerio, ministrar, ministro, servidor, sirviente. Todo eso, servir. Eso es bien importante. Ahora, note esto. Sharat denota el servicio que se ofrecía como parte del culto de Israel. De ahí yo resalto la importancia que tiene servir, hermano. O sea, alguien quiere, digamos, desarrollarse y que Dios lo vaya llevando o discipular, a ser un diácono, un anciano, un obrero y honrarlo en un crecimiento, en una carrera ministerial. Póngase a servir en la iglesia, haga algo, inscríbase para algo. No se vale que uno esté inactivo y pensar que un día, incluso yo creo que el viernes, o si no, Dios no me lo permite, el domingo les voy a dar un tema que le he titulado Principios para vivir una verdadera prosperidad, y tiene que ver con servir. Que alguien quiere vivir una vida próspera, sírvale a Dios y verá y permanezca sirviéndole, y se va a dar cuenta, y sírvale, pero de la forma que Él se agrade, y entonces su servicio va a ser galardonado, recompensado, no solo en vida eterna, sino ahora. Amén. Por ejemplo, dice la palabra en Isaías 54: ningún arma forjada prosperará contra ti. Esta es la herencia de los siervos del Señor. Entonces, quien le sirve al Señor, téngalo por seguro que el enemigo va a levantar sus armas y no van a prosperar esas armas. Pero el que no le sirve, ay, hermano, es delicado. Entonces, sharat aquí, servir. ¿Servir quién? Ya no una persona. Servicio que denotaba lo que Israel hacía como culto al Señor, servir. Éxodo 33:11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, miren, aquí ya no dice su ayudante, aquí su servidor, que era Josué, servidor de quién? De Dios, hermano, no al hombre, no, servidor de Moisés. ¿Verdad? Claro, si usted le dice, y usted, hermano, ¿qué se le dice? Servidor de pastor. Puchica, ¿hasta dónde llegaron los pastores ahora que hasta gente servidora tienen? Sí, hermano, debe que Jehová reprenda al diablo y que Dios cancele toda lengua que se levanta en juicio, porque en realidad hablan cosas que no saben, ¿verdad? Hablan cosas y aseveran cosas que no, hay que servirle a Dios, hermano. No, aquí servidor de Moisés. Porque ¿qué hacía Moisés? Servirle a Dios. O sea que en la medida que Josué le servía a Moisés, le servía a Dios también. Entonces, note una característica de esta ayuda ministerial. Su servidor nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. ¿Qué característica tenía, digamos, para alguien dentro de la iglesia como servidor? ¿Qué entiende usted por esa parte? Nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Fiel, ¿qué otra cosa? ¿Fiel en qué sentido?
congregarse. Estaba ahí, pero no me pierdo. ¿Y por qué? Porque ahí estaba. Ahí lo dejaba Moisés. Ahí regreso. Y se iba 40 días. Ahí regreso en 40 días. Y él ahí, hermano. Por eso Dios lo levantó. ¿Sabe? Dios usó. Y eso es una de las cosas. Aquí vemos a una ayuda ministerial que no solo aprendió, se formó, sino que también fue un sucesor. Cuando el Señor se lleva a Moisés, levanta a Josué. Moisés fue el que sacó al pueblo de Egipto y Josué el que Dios usó para introducirlo en Canaán. Pero tenía características. De eso es bien importante. Y eso no debe suceder en una iglesia hasta que ya tienes un cargo de liderazgo, sino de tu principio, de tus primeros pasos, ser fiel en congregarse. Eso es una de las cosas. Digamos, yo tengo mucho en contra de alguien que aparezca solo el día que le toca privilegio. Así que si un día usted está sirviendo y le digo, no, lo siento mucho. Me pasó, ya me pasó aquí hace un tiempo. Había una hermana sirviendo al Señor. Y al principio sí se congregaba bien, después solo apareció el día que le tocaba. Le dije, no es justo que usted sirva. ¿Por qué? Venga, adore al Señor porque está escrito. Mire, al Señor tu Dios, ¿qué? Adorarás y a Él solo servirás. Pero antes de la adoración, ¿qué está? La alabanza. Entrarás por sus puertas y por sus atrios con alabanza. Entonces necesitamos gente que alabe a Dios, que adore a Dios y que le sirva a Dios. Pero cuando alguien pierde su tiempo devocional, de alabanza congregacional, su tiempo devocional en la adoración y se presenta a servir, ya no disfruta lo que hace. Es más, su servicio deja de ser un acto de adoración delante del Señor. Eso es bien tremendo. Entonces yo creo que eso es puntual para nosotros. Primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 1. Y el joven Samuel servía Sharat al Señor en presencia de Elí. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días, las visiones no eran frecuentes. Qué tremendo tiempo, hermano, difícil. Dice que la palabra, mire, eso, por hermano, clamemos al Señor, levantemos nuestra, ayúdeme. ¿Cuántos me quieren ayudar? ¿Cuántos quieren ser ayudas ministeriales? Me ayuda mucho su oración, me ayuda mucho su clamor. Uno no puede traer la gran revelación solo así por así, sino que clamar, hay que unirse a la oración, ¿verdad? Porque si no, hermanos, el enemigo va a levantar, el gran líder que se va a levantar y va a confundir mayor la gente es el anticristo. Como mire, un tremendo orador, un tremendo comunicador que va a impactar millones de gente, ¿verdad? Y ya está pasando, porque dice que se están levantando anticristos. Incluso, de verdad, fíjese que hay gente y ya hay casos confirmados, he escuchado, de empresarios que dicen, bueno, yo tengo mis empresas, pero ahora quiero yo poner una iglesia. Dicen que les va bien a los que, entonces voy a poner una iglesia, voy a contratar a un buen comunicador, un buen speech ahí que sea bueno para hablar, y un grupo de músicos les voy a pagar y voy a poner mi iglesia. Entonces, pero él ¿qué hace con el predicador? Mira, aquí está tu sueldo mensual, vos predicás y como ese es buen orador, lo sigue la gente, porque la gente va a tener comezón de oídos, de oír. Y entonces palabras agradables y todo eso, entonces ahí, pero en realidad están cayendo en un engaño. ¿Por qué? Y entonces nosotros, hermano, como en este caso, el joven Samuel servía al Señor en presencia de Eli, pero no, Dios no estaba hablando en ese tiempo. Ahora note qué pasó eso, qué bendición trajo para Samuel. Cuando la lámpara de Dios, dice el verso 3, aún no se había apagado, y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios, buscando la presencia de Dios. Samuel buscando el arca, buscando la presencia, que el Señor, ¿qué dice? Llamó a Samuel. ¿Cuántos quieren que el Señor los llame? Hermano, mejor que Dios lo llame en esta hora, porque si no un día, ¿y qué pasó con la hermana? La llamó el Señor a su presencia. Como no aceptó el llamado aquí, lo llamaron a la presencia de una vez. ¿Ha oído eso? Dice, ¿y aquel qué pasó? Ya lo llamaron a la presencia. El Señor lo llamó a su presencia y usted sabe que ya se murió.
Lo llamó a su presencia. ¿Cuántos quieren que el Señor los llame en este tiempo para recorrer la última milla que queda, el último tiempo? Entonces, ¿qué hay que hacer para que Dios lo llame? Sírvale. Dios llamó a Samuel sirviéndole. Eso es glorioso, hermano. Primer libro de Reyes 19:19. Vamos finalizando aquí el horario, vamos a terminar. Y partió de ahí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando con 12 yuntas de bueyes delante de él, y él estaba con la última. Elías pasó a donde él estaba y le echó su manto encima. ¿Qué entiende usted por eso? A ver, participaciones, hermano. ¿Qué entiende usted que fue lo que hizo Elías? Elías no tenía todavía un sucesor, no tenía un ayudante. Y entonces, ¿qué hizo con Eliseo? ¿Cómo ve usted eso? ¿Qué logra ver usted ahí? Él estaba en la última. Elías pasó a donde él estaba y le echó su manto encima. Cobertura, llamamiento, ¿va? Él extendió el manto, ¿va? Y le dijo: este manto va a ser tuyo. Ay, qué hermoso, hermano, qué hermoso, ¿va? Entonces, ahora aquí pasa un montón de cosas, porque básicamente era como el principio de Eliseo. Pero, verso 20, dejando él los bueyes, corrió tras Elías y dijo: permíteme, solo termino de celebrar el cumpleaños de mi papá y ayudarle un poquito y toda la cosa, y me dé mi herencia y a mi madre, y entonces te seguiré. Y él le dijo, o sea, Elías: ve, vuélvete pues, ¿qué te he hecho yo? Como dijo un hermano, Elías lo que le dijo: ¿qué te he hecho yo? A ver, devuélveme el manto, a mí se me cayó, no te lo estaba poniendo encima. ¿Por qué cree que Elías le dijo eso? ¿Por qué, hermanos? Padre Santo, me siento solo yo aquí, hermano. ¿Por qué? Porque no se decidió pronto. Y eso es bien tremendo. Quizás ese es el precio a pagar. Yo me recuerdo cuando hace años el Señor me procesó a mí, hermano. Me recuerdo que viviendo en carretera a San Juan Zacatepeques, nos venimos a vivir a zona 6. Empecé a acompañar ese tiempo al pastor que me cubría a ir a los estudios pastorales por tiempo. Y él decía: ¿y qué pongo yo cuando para entrar aquí, hermano? Ponga que es ayuda pastoral. Y yo ni sabía que estaba escribiendo, hermano. Pero fue un proceso. Y hasta el punto que el Señor permitió ese tiempo como un periodo de formación. Y ahora agradezco al Señor por estar acá. Agradezco a Dios porque me ha tenido, como dijo el apóstol Pablo, me ha tenido por digno poniéndome en el ministerio. ¿Alguna otra participación ahí, hermanos, de cómo ve usted eso? Porque mire, le voy a terminar de leer y nos vamos a quedar meditando unos minutos ahí con el Eliseo, Elías. Y no todo, porque si alguien fue probado aún en el rechazo, quédate aquí, no, hombre, yo voy para Betel. No, yo a donde vayas yo voy a ir. Pero a mí me llama la atención porque al final, después de todo el proceso, viene Elías y le dice: ¿qué quieres que haga por ti antes que te sea quitado? Yo ya me voy, ya terminé mi carrera. Y él le dijo: yo quiero una doble porción del espíritu que tú tienes. Él había visto el recorrido de Elías, todos los tunazos cuando lo perseguían y toda la cosa, y los peligros tales de muerte. Y dijo: bueno, si Dios a mí me da el doble de lo que tiene Elías, el doble del espíritu que tú tienes, el ímpetu que tú tienes, el Señor me da el doble, entonces a mí me va a ir mejor. Y por eso se menciona que Eliseo hizo el doble de los milagros que hizo Elías. Ahora, aquí concluyó con esto y dice: entonces volvió dejando de seguirle, tomó el par de bueyes y lo sacrificó, y con los aparejos de los bueyes coció su carne y la dio a la gente y ellos comieron. Despedida. Despedida para empezar no a ser ministro, ayuda ministerial. Después se levantó y se fue tras Elías y le servía.
quedémonos. ¿Por qué me hablaron? A mí me contaron, y ahorita solo me quedo ya en la interacción con usted, de que, ¿cómo se llama alguien que los conquistadores que llegó a México? Cortés, Hernán Cortés. Me contaron de algo que él hizo cuando llegó con las tripulaciones, con la gente que dice que destruyó las barcas. ¿Y por qué cree que las destruyó? Para que cuando vieran los tunazos no se regresaran todos. Vámonos aquí, súbanse a la barca, vámonos. Para que no hiciera lo que hizo Juan Marcos. Entonces, en el camino uno es probado. La primera vez, Eliseo dijo: solo permite, estoy trabajando, voy a vender la yunta, a ver qué hago con esto, y voy a ir a celebrar el cumpleaños de mi papá o algo, o a despedirlo, y a mi mamá también, y arreglar algunas cositas, y luego ya, aquí voy, heme aquí. Y Elías le dijo: ¿qué te he hecho yo? A ver el manto, de regreso. En otras palabras, tú no puedes poseer el manto. Y el manto podía ser figura de unción. Entonces, pasado el tiempo, él va y dijo: bueno, yo le voy a creer a Dios. Mire, estamos hablando obviamente de ayudas ministeriales. Y ahí podíamos hablar, escribir algo, un perfil de una ayuda ministerial basado solo en Eliseo. Todo lo que le pasó, todo lo bueno, todo lo que hizo. Pero ahora, básicamente, Eliseo ya no tenía dónde regresar. Quemó la yunta y dijo: bueno, aquí, como dice el himno nacional de Guatemala, a vencer o a morir llamará. ¿Amén? ¿Alguien quiere aportar algo sobre el tema? ¿Tendría alguna aportación aquí? ¿Tendría alguna ayuda ministerial que haya casado habrá un remero aquí? Porque la ayuda operetes es remero. Entonces los días de discipulado, de alguna manera, el objetivo principal es que hayan remeros en la iglesia, o remeras, ¿va? Porque a veces las hermanas agarran un rema de la palabra y dicen: hermano, Señor, yo veo esta parte acá, y nos edifica